Volvemos a hablar de la situación de las vacunas. Esta jornada, a través de un comunicado, se ha confirmado a través de la Embajada de Estados Unidos en el país que Bolivia va a ser beneficiaria de 5.2 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, vacunas provenientes de Estados Unidos. La verdad es que hay que celebrar esto. Bueno, es importante, ¿no? Este anuncio, ¿no? Ese anuncio que nos va a apoyar para la planificación o plan de vacunación que ha establecido nuestro gobierno. La información que en próximos días llegará al país 5.2 millones de dosis de vacunas del mecanismo COVAX, vacunas que provienen de los laboratorios AstraZeneca y Pfizer, generó reacciones en asambleístas del oficialismo y de la oposición, quienes dicen que toda vacuna es motivo de celebración y esperan que esta llegada se dé en el tiempo más breve posible. La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, sin embargo, sugiere que el Poder Ejecutivo efectúe una correcta administración en el suministro de las vacunas. Y lo que sí hay que pedirle al gobierno es que tenga claridad en su plan de vacunación. Porque una cosa es tener las vacunas, que ya es importante y que no es fácil y que bien que estén acá. Y otra cosa es tener un plan de vacunación y no solo un plan, sino ejecutar operativamente un plan de vacunación. Entre tanto, el diputado del MAS, Juanito Angulo, aclara que las 5.2 millones de dosis anunciadas son producto de las gestiones efectuadas por el presidente Luis Arce. El año pasado, ¿no? solicitó a la Organización Mundial de Salud, COVAX, es prácticamente administrada por la Organización Mundial de Salud. Es una importante cantidad, provenientes de Estados Unidos, mecanismo COVAX, 5.2 millones de dosis, pero no se sabe cuándo van a llegar estas vacunas. Ampliamos la información a través de nuestra unidad móvil. Patricia Castillo se encuentra con la viceministra de Salud. Patricia, adelante. Buenas noches, Juan Carlos. En este momento me encuentro con la viceministra María René Castro, quien nos va a explicar un poco el tema de la asignación de 5 millones de vacunas bajo el mecanismo COVAX. ¿Cómo funciona esto? Viceministra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Red 1. Evidentemente es un tema del cual nosotros hemos venido a hablar desde hace mucho tiempo, desde el inicio de nuestro plan de vacunación. El mecanismo COVAX es justamente un mecanismo que trata de brindar equidad en lo que es la distribución de las vacunas a lo largo de los países que tienen menor capacidad o menor acceso. En este sentido, no es un país, sino es un conjunto de países que van aportando un fondo común para poder apoyar a los países que pueden tener dificultades en el acceso a las vacunas, por ejemplo, a la Unión Europea. ¿Cuándo estarán llegando más vacunas, viceministra, ya que la población se encuentra haciendo filas en los policlínicos, centros de salud y hospitales? Nosotros esperamos que en las siguientes semanas podamos tener mayor información acerca de las fechas y las cantidades que van a llegar. Cancillería es la institución que se está haciendo cargo para poder gestionar justamente a través de los mecanismos diplomáticos la llegada, las fechas y las cantidades de estas dosis de vacuna. Ahora se ha tenido que modificar el cronograma con gente que son mayores de 80 años y con enfermedades de base. Esto va a generar un retraso en el cronograma de todos los sedes en los departamentos del país. ¿Qué le podemos decir a las autoridades de estos departamentos? Evidentemente hemos dicho desde un inicio que nuestro plan de vacunación, y más que nada que el cronograma de vacunación es muy dinámico. Nosotros coordinamos con los servicios departamentales de salud de forma muy estrecha. Cuando van a llegar vacunas, nosotros ya nos reunimos para poder generar justamente la dinámica de cuántas van a llegar, cómo las distribuimos, cuánto van a tener que vacunar, qué tenemos que mejorar. Tenemos que ir avanzando paso a paso en esta planificación de la vacunación. Y eso es justamente lo que nosotros venimos haciendo. Tal vez una de las fechas más próximas se pueda informar de cuándo llegarán más vacunas y cuántas tal vez. La precisión en cuanto a la fecha no la voy a poder yo dar, sino que tenemos que esperar hasta que Cancillería nos notifique oficialmente para ver cuándo van a llegar, cuántas van a llegar, porque nosotros como Ministerio de Salud tenemos que activar todo el mecanismo para la cadena de frío, todo el mecanismo logístico para poder transportar estas vacunas y mantenerlas en esta custodia hasta que llegue hasta nuestro país nacional. Muchísimas gracias, esa es la información que nos da la viceministra y bueno, también vamos a estar atentos de cualquier gestión que hagan los sedes departamentales y los seguros porque están cambiando el cronograma de planificación de las vacunas. Perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Gracias también a la autoridad. Ahí está.